Gloria a Dios. Unos últimos besos, hermanos. Alábale con todo el corazón, porque es bonito Jesús. Aleluya. Adora a Satanás. Levántate,
Cuán maravilloso es alabar y bendecir el santo nombre del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Aquel que nos ha enviado para revelar conocimiento, porque ciertamente la Escritura, al reprender a los sacerdotes levitas, les dijo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, yo también los desecharé del sacerdocio. Y desde ese entonces no hay más sacerdote que sirva en el templo de Jerusalén, por lo cual la Escritura dice: porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, aquel que fue sacrificado en el Gólgota, en aquel lugar que traducido se llama la calavera, junto con él a dos malhechores, que representa a los dos tipos de hombres: aquel pecador que reconoce su condición y aquel hombre impío que, aun sabiendo que ese lugar le pertenece, pero actúa con ignorancia. ¿Quién de esos dos malhechores eres tú?
Porque ciertamente la Escritura dice, y juntamente con él estoy crucificado. Pero ¿quién de esos dos malhechores eres tú? Aquel que acepta que ese lugar de maldición le pertenece, o aquel hombre ignorante que de todas formas estaba en el mismo lugar, pero seguía actuando con arrogancia. Es por ello que una vez más el Dios eterno nos ha enviado para revelar conocimiento, por cuanto los pastores, los evangelistas, los predicadores, aquellos que decían ser profeta, aquellos que ignoraron la voz del Dios eterno que dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la ley, hasta ahí llegaron los profetas, y de ese tiempo para acá ya no hay más profetas. Y la Escritura dice que Dios habló de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y una vez más el Hijo hoy ha venido a revelar conocimiento por medio de su Espíritu Santo. Aquel que al reprender a aquellos que suponían o presumían que guardaban la ley, juzgaban a sus hermanos. Y ellos procuraban justificarse a sí mismos y no ponían su confianza en el Dios eterno. Pero la Escritura dice, bendito aquel varón que no confió en hombre, sino puso su confianza en el Dios Todopoderoso. Pero maldito aquel varón que cree que sus buenas acciones lo llevaría a la vida eterna. Es por ello que los que servían en el templo, aquellos que enseñaban la ley, creían tener el conocimiento total del Dios Todopoderoso, pero ellos desconocían la misericordia de Dios. Es por ello que el maestro, al empezar a hablar, dijo, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero, y no sacrificios. Porque aquellos que hacían sacrificios creían que eran mejor que otros. Actuaban de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como ese ladrón, como ese idólatra, como ese borracho, como ese avaro, ni aún como ese publicano, hombre inmundo, porque yo, el ego, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este representa al hombre impío que estando en la cruz aún hablaba con arrogancia al maestro. Si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? ¿Quería que lo salvaran? Por supuesto que sí. Pero la Escritura dice que todo aquel que se humilla será enaltecido, mas aquel que se enaltece será abatido hasta el polvo. Y esa es la condición de todos los pastores, de todos aquellos que dicen ser profetas, evangelistas, pastores,
sacerdotes, obispos y el mismo Papa. Porque ellos dicen que la Escritura los faculta para tener estos cargos dignos. Pero se les olvidó que el que tiene el control de este mundo es Satanás, el diablo. Por cuanto el Dios Todopoderoso aún no ha venido por su amada para poder dar retribución a los impíos. Porque si debieran tener conocimiento del Dios eterno, entenderían que el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Y quién es el maestro de ellos? Jesucristo no es, porque para esto Él me envió, para hablarles hoy al corazón. Muchos dicen ser cristianos, pero no conocen ni las enseñanzas del maestro. Entonces, ¿qué tipo de cristianos son? Ellos siguen la doctrina, las enseñanzas de sus pastores terrenales. Siguen las enseñanzas de aquellos que dicen ser padre, de aquellos que dicen ser obispo y que tienen por sumo padre al que ellos le llaman Santo Padre. Pero lo que no saben es que su perdición está próximo, porque será abatido hasta el polvo si no se arrepiente hoy de su perversidad. Porque él dice en su corazón: yo soy rico y no me hace falta nada. Pero el Dios eterno hoy me envió para que les diga: ojalá que hoy se limpiaran sus ojos con colirio. Ojalá que hoy pudieran poner este mensaje en su corazón. Que hoy pudieran aprender lo que la Escritura dice. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Porque estos son los que viven condenando a sus hermanos. Porque estos que dicen que enseñan las enseñanzas de Jesús, ellos nunca les hablarán de las enseñanzas del Maestro, porque ellos no creen en Él. Porque para creer en el Maestro hace falta despojarse del orgullo, despojarse del cargo, despojarse del buen nombre. Es por ello que el Maestro dice: ¿cómo pueden ustedes creer si reciben gloria los unos de los otros? Pero si tan solo ustedes buscaran la gloria de aquel que está en los cielos, podrán entender quién es el Maestro. Y todo aquel que recibe las enseñanzas del Maestro, recibe a aquel por quien ha sido enviado. Pero también dijo que aquel que nos recibía hoy, recibía a aquel que nos envió. Y el que recibe a aquel que nos ha enviado, recibe al Padre. Y para gloria del Dios Todopoderoso, sabemos que hay multitud de personas en el mundo que hoy podrán escuchar la voz de aquel que les habla desde los cielos. Aquel que hoy les dice: hijos, hijas, tienen que entender que yo soy quien borro sus rebeliones. Por amor de mí mismo, dice el Dios eterno, y no me acordaré de tus pecados. Pero aquellos hombres arrogantes e impíos siempre tratarán de justificarse, como aquel hombre fariseo que busca al Maestro para tentarlo. ¿Quién es el que es tentador? ¿Acaso no es el diablo? Pero este hombre vestido de fariseo
que para todos andaba con sotana, que todos los hombres lo tenían por sublime. Pero hoy tienen que saber que lo que es sublime delante de los hombres es abominación para Dios. Esa es la condición de los pastores, de los predicadores, de los evangelistas, de los sacerdotes, del mismo Papa, de los obispos, que les encanta recibir gloria de los hombres, que les gusta sentarse en los primeros asientos, ocupar los primeros puestos, pero se les olvidó que para ser grande en el reino de los cielos hace falta despojarse. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para postrarse a los pies de sus discípulos. Y todo aquel que quiere seguir las enseñanzas del Maestro, él dijo, ejemplo les he dado. Así como yo he hecho con cada uno de ustedes, hagan ustedes lo mismo. Y es por eso que la Escritura dice que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. ¿Qué dices? ¿Estás tú dispuesto a seguir las enseñanzas del maestro? Porque cierto fariseo, para tentar al maestro, le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿O qué haré yo para llegar a la vida eterna? ¿Cómo está escrito como lees? Muchos dicen que Jesús le dijo que el mandamiento más grande, no, porque él no daba respuesta al mismo diablo. Entonces le dice, ¿cómo está escrito como lees? Y este hombre dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el maestro le dice, haz esto y vivirás. Pero como este hombre tenía por prójimo a aquellos que le servían, su conciencia ahora es el que lo estaba acusando. Y él dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces el maestro le pone un ejemplo sencillo. Un hombre venía descendiendo de Jerusalén, pero en su camino le salieron malhechores que, quitándole todas sus pertenencias, lo golpearon y lo dejaron por muerto. Pero venía descendiendo un levita, o sea, un sacerdote, y se va de largo. Pero la Escritura dice que también venía descendiendo un fariseo y se fue de largo. Ellos ignoraron las súplicas de este hombre que clamaba por misericordia. Entonces el maestro le dijo que también venía descendiendo un samaritano. ¿Por qué Jesús tuvo que poner de ejemplo a un samaritano? Porque los samaritanos eran hombres idólatras. Porque la Escritura dice que aunque ellos adoraban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, ellos prostituyeron su corazón, cometieron adulterio contra Dios, porque Él es nuestro amado. Pero ¿qué pasa cuando ponemos nuestra confianza en otro objeto? Cuando ponemos nuestra confianza en las criaturas, en aquellas cosas criadas por manos de hombre, cometemos adulterio contra Dios. O sea, que también fornicamos contra Dios. Y ellos adoraron, o tuvieron reverencia, o tuvieron temor de los dioses que adoraban los egipcios.
Y el pueblo judío, o sea, este hombre fariseo, sabían que los samaritanos eran pecadores. Pero la escritura dice que este samaritano, al escuchar los gritos de auxilio de este hombre que había caído en manos de ladrones, va y se acerca a este hombre. Levantándolo, vendó sus heridas, le echó vino y aceite y lo pone sobre su cabalgadura y lo lleva a un lugar donde él se iba a hospedar. Entonces el maestro dice: ¿quién crees que es el prójimo del que había caído en manos de ladrones? Y el fariseo responde: el que usó de misericordia con él, o sea, el samaritano. Entonces el maestro le dice: haz lo mismo entonces, porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no practiquen la misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es por ello que el maestro también, al reprenderlos, les decía: ninguna persona puede amar a dos señores, porque necesariamente es que tenga que aborrecer a uno y amar a otro. Ninguna persona puede amar a Dios y amar también a las riquezas, porque si este samaritano era idólatra, los judíos eran avaros. Entonces el maestro les dice que el amor al dinero también es idolatría, y ninguno puede amar a dos señores. Es por ello que las iglesias cristianas andan construyendo hoy por hoy megatemplos, pero condenan a los católicos de idólatras. Pero ellos han caído en el amor al dinero, que también es idolatría. Así es que ninguno está exento de pecado para juzgar al otro. Es por ello que el Dios eterno hoy les ha venido a decir: no teman manada pequeña, porque no todos van a creer. Pero hoy les dice a los que tienen templos construidos: vendan todo lo que tienen y denle a los pobres, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Pero quizás digas en tu corazón: ¿y ahora dónde vamos a adorar a Dios? Dios es espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque ciertamente todos los templos que hay en el mundo son de Dios, sí, pero el Dios de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que por Cristo es quitado. Porque la escritura dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Yo conozco a aquellos que dicen que guardan mi ley, dice el Dios Todopoderoso, pero estos están llenos de blasfemias. Ellos dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es por ello que el Dios Todopoderoso, antes de ejecutar su juicio, hoy les dice: arrepiéntanse, porque si no, yo heriré a sus hijos de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Pero aquellos que no se arrepienten de haber adorado a los objetos hechos por sus propias manos, que ni vida tienen, porque tienen ojos mas no pueden ver, tienen boca mas no pueden hablar, tienen manos mas no pueden palpar, tienen oídos mas no pueden escuchar. Ellos son igual de brutos como ellos, muertos. ¿Cómo un objeto muerto puede socorrer a otro muerto? Por tanto, el artesano y su obra impía, ambos serán destruidos.
Eso dice la Escritura. Pero también a aquellos que también dicen que son pastores, hoy el Dios Todopoderoso les advierte: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró en ser igual a Dios, sino se despojó, y estando en condición de hombre se vino a humillar a una muerte de cruz. Porque si quieren ser grandes en el reino de los cielos, solo pueden ser grandes si han podido servir. Porque no es grande aquel que es servido. Eso es aquí en el mundo terrenal. Aquí es donde están los príncipes que son servidos. Pero para Dios son abominación. ¿Qué dices? ¿Estás dispuesto hoy al despojo? Es por ello que el apóstol Pablo, al comprender esta gloriosa enseñanza, dijo: si yo tuviese que jactarme, yo tendría motivos, dijo el apóstol Pablo, porque yo soy judío de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, porque él también fue fariseo y creía que sus buenas acciones lo harían ser agradable delante de Dios. Pero él logra comprender que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Dios eterno. Entonces llega a la conclusión: todo lo que para mí era ganancia los he estimado como pérdida por el excelente conocimiento de Jesucristo, mi Señor y Salvador, por lo cual tengo todo por basura, para así ganarme a Cristo. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por cumplir la ley, entonces ¿para qué mataron a Jesús? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es por ello que cuando otros fariseos le llevan a la mujer adúltera, también para tentar al maestro, y le dicen: esta mujer lo hemos encontrado en pleno acto de adulterio. En la ley que nos dio Moisés, dice que las tales mujeres deben ser apedreadas. Pero como en ese tiempo y hoy, el maestro les dice: ¿hay alguno de ustedes que esté libre de pecado? Pues entonces que la apedree. Y ninguno, porque ninguno estaba exento de pecado. Pero hoy los grandes ignorantes dicen que guardan la ley de Dios. Si hay alguno que guarda la ley de Dios, entonces es santo. Y si es santo, entonces no necesita un cordero para redimir sus pecados, porque no tiene pecado. Pero este es un mentiroso, hijo de su verdadero padre, Satanás el diablo, porque él es padre de mentira, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y hoy, una vez más, les dice: por cuanto todos pecaron. Si todos han cometido pecado, es porque ninguno ha guardado la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero hoy el Dios Todopoderoso ha venido a revelar conocimiento al decirles: hijo, hija, yo no di la ley para que tú lo guardes. Yo di la ley para que ustedes se dieran cuenta que son miserables pecadores. Y como aquel samaritano que usó de misericordia con aquel que estaba medio muerto, es lo que yo he hecho con ustedes. Porque yo soy quien una vez más los levantaré entre los muertos, dice el Dios Todopoderoso. Porque el único que conoce de misericordia es el Dios eterno, aquel quien es lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad.
Porque la misericordia del Dios Todopoderoso es desde la eternidad hasta la eternidad. Porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Dios Todopoderoso de aquellos que lo buscan de todo corazón. Pero si tú lo has recibido en tu corazón, pues entonces debes de escuchar su voz. Es por ello que la Escritura dice que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Pero bendito sea Dios que ningún hombre en el mundo está circuncidado, excepto de los judíos incrédulos, de aquellos padres de mentira, que han engendrado hijos mentirosos igual que ellos. Pero de los cristianos que dicen ser cristianos, ninguno está circuncidado. Porque la circuncisión es el principio para guardar la ley de Dios. Pero Él, que cegó el entendimiento de aquellos que enseñan que los cristianos deben guardar la ley, no permitió que ustedes fuesen circuncidados, para hoy decirles, hijos, ustedes no tienen obligación de guardar la ley porque no están circuncidados. Pero quizás digas en tu corazón, ese hombre nos induce al pecado. No te preocupes, porque no es el primero que pensó eso. Porque ciertamente la Escritura dice, para ellos es indicio de perdición, mas para nosotros esto es sabiduría de Dios. Porque también la Escritura dice, porque si aún predico que se debe guardar la ley, entonces ¿para qué me persiguen?, dice el apóstol Pablo. En tal caso he tirado a la basura el poder de la cruz. Mas para nosotros la cruz es poder de Dios. Por lo cual la Escritura dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Porque ciertamente Dios no busca pastores, no busca sacerdotes, no busca obispos, no busca al mismo Papa. Él busca pecadores que procedan hoy al arrepentimiento. Como aquel miserable pecador que estaba colgado en la cruz junto al Maestro, que dijo, ¿por qué le hablas así a este hombre si él nada malo ha hecho? Mas nosotros merecemos estar en este lugar, porque él comprende que los malditos debieran de estar colgados en la cruz. Y solo aquel que entiende su condición de miserable pecador podrá hoy implorar la misericordia del Dios Todopoderoso, como lo hizo este hombre, al decirle al Maestro, Maestro, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero escuche la grandeza de aquel, cuando todos lo escarneaban, cuando aún todos se burlaban de él estando ya colgado en la cruz, porque la Escritura dice que los soldados lo injuriaban, y asimismo los fariseos, asimismo los ancianos, asimismo los que pasaban por el lugar, pero aún los malhechores que estaban colgados con él. Porque este impío que estaba colgado diciendo, si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y no salvas?, representa a todos los impíos que hablan de la misma manera. Pero este pecador que reconoció su condición también representa a todos los que hoy van a creer que en la misericordia del Dios Todopoderoso se encuentra la salvación. Y este hombre dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Maestro le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Con lo cual destruye la doctrina diabólica de la Iglesia Católica al decir que Pedro tenía la llave del paraíso. Porque si Pedro tenía la llave del paraíso, entonces ¿quién fue el que le abrió a este hombre?
porque fue el primero en llegar a este lugar preparado para cada uno de nosotros, porque Jesucristo es quien tiene la llave. Yo soy el que tiene la llave del Hades y del cielo, dijo él. Si yo abro, ¿quién podrá cerrar? Y si yo cierro, ¿quién podrá abrir? Tan solo él le estaba revelando a Pedro, por el poder del Espíritu Santo, quién era el maestro. Es por ello que el maestro hace la pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, en el Espíritu, ¿de quién es el Espíritu? ¿O van a decir ustedes que el Espíritu Santo que habló por Pedro era de Pedro? Ignorantes. El Espíritu Santo que habló por la boca de Pedro es el Espíritu de Dios. Y solo podrán confesar a Jesús como Señor y Salvador aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Porque nadie le llama Señor Jesús si no es por el Espíritu, dice la Escritura. Y este hombre, Pedro, que el Espíritu Santo le hizo mover su boca, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso se le llama llave de la muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, la muerte no prevalecerá sobre su vida. Pero no fue Pedro el primero quien, movido por el Espíritu, confesó que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino la mujer samaritana, aquella pecadora. Pero la Escritura dice que cuando yo procuraba sanar a Israel de sus iniquidades, saltó a la vista el pecado de Efraín. Es por ello que el maestro sintió necesidad de pasar por Samaria para revelarse a los samaritanos, hijos de Efraín. Entonces esta mujer dice: Señor, me pareces que eres profeta. Nosotros sabemos que ha de venir el Cristo y Él nos revelará todas las cosas. Pero el maestro le dice: mujer, es el que habla contigo. Y la mujer corre entonces a esparcir esta palabra: he hallado al Mesías, he hallado al Cristo, el Redentor de Israel. Me ha dicho toda mi vida sin que yo se lo hubiese confesado. Conoce mi presente, conoce mi pasado y estoy seguro que conoce mi futuro. Y muchos creyeron por la palabra de esta mujer y rogaron al maestro que se quedara en Samaria por 2 días más. Pero muchos hombres creyeron por las palabras de la mujer. Pero la Escritura dice que fueron mucho más los que creyeron al haber escuchado hablar al maestro, porque él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo de su pecado. Y aquellos que logran entender qué es pecado. Pecado es la transgresión de la ley, del cual la Escritura dice que yo no conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero cuando yo leí las Santas Escrituras, provocó en mí toda suerte de codicia. Y hallé que el mismo mandamiento que era para darme la vida, a mí me causó la muerte. Miserable de mí. Entonces llegaremos a la conclusión de decir que la ley es mala. No, dice la Escritura, de ninguna manera. La ley es santa. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Es el pecado que, para mostrarse pecado,
tuvo que valerse de lo que es bueno. Pero gracias a aquel que nos amó, que hoy nos dice que todo lo que dice el libro de la ley lo dice para aquellos que dicen que guardan la ley, para que toda boca se cierre y que el mundo entero se reconozca que es culpable delante de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque es Dios quien justifica al miserable pecador, aquel que reconoce que la sangre de Cristo es lo único que tiene poder para santificarnos de nuestros pecados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la grandeza de conocer a aquel que sin hacer acepción de personas vino a redimir al mundo, vino a llamar a los pecadores. Pero para entorpecer la mente de los entendidos, Él tuvo que recurrir a las parábolas, diciendo: ¿quién de ustedes que teniendo 100 ovejas y pierde una, acaso no deja las 99 en el desierto y va en busca de la oveja perdida? Y cuando lo encuentra, lo toma gozoso, lo echa sobre su hombro y vuelve a reunir a sus 100 ovejas y llama a sus amigos y les dice: vengan a celebrar conmigo porque he encontrado a mi oveja perdida. Pero aquellos impíos siempre creerán que ellos son de los 99 justos. Pero si son de los 99 justos, estos son verdaderos hijos del diablo. Es por ello que el Maestro dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Porque angosto es el camino que lleva a la vida, pero espacioso es el camino que conduce a la perdición. Porque en las congregaciones creen que ellos son los 99, que ellos son los muchos justos. Pero estos son ignorantes, porque ignoran la voz de aquel que dijo: nadie llega al Padre si no es por reconocer el sacrificio del Hijo de Dios. Pero escuche para entorpecer más aún tu mente. Un hombre de los principales que conocía las Escrituras, o sea, un hombre fariseo, se acerca al Maestro. Pero este tenía otra particularidad porque tenía muchos bienes, era un hombre rico. Y le dice al Maestro: Maestro, ¿qué bien haré yo para heredar la vida eterna? Y una vez más el Maestro le dice: los mandamientos sabes. Pero este ignorante, que conociendo los 10 mandamientos, pregunta: ¿cuáles? Y el Maestro le señala 6 de los 10 mandamientos. Pero este hombre antes usa un recurso que es recurso particular del diablo, y le dice al Maestro: Maestro bueno. Pero escuche lo que el Maestro le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Solo vuestro Padre que está en los cielos, Él es bueno. Pero si el Maestro no se atribuyó el ser bueno, entonces ¿dónde están los 99 justos? Porque para ser justo hay que ser bueno. Pero el Maestro de maestros dijo: ¿por qué me llamas bueno? Con eso le estaba diciendo a este hombre que quería ser justificado: tú también eres un perverso. Porque este hombre responde: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero su conciencia, porque los hijos del diablo no son acusados por el Dios eterno, son acusados por el espíritu que está en ellos. Y si el espíritu del diablo está en ti, pues entonces es el que mejor da testimonio de tu condición.
y este hombre fue acusado por su conciencia, como sucedió con aquellos hombres perversos que llevaron a la mujer adúltera. Fueron también acusados por su conciencia. Y este hombre dice: ¿qué me hace falta? Porque no estoy bien. Una cosa te hace falta, le dice el maestro: venda todo lo que tienes y dad limosna, dadle a los pobres. El maestro nunca enseñó que a él había que darle el dinero como enseñan los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos líderes religiosos. El maestro dijo: ve y dad limosna. El maestro también les dijo a los fariseos: ustedes son guías de ciegos, ustedes son hipócritas, porque ustedes a la verdad se muestran sublime a los hombres, pero por dentro lo único que tienen es huesos de muerto. Pero limpien lo de adentro y todo lo de afuera será limpio. ¿Y cómo? Den limosna, les dijo. Porque aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo dice que Dios mora en él? Porque aquel que dice que conoce a Dios es porque ha entendido quién es Dios. Porque Dios es amor. Y Dios nos demostró a nosotros cuánto nos ama al enviar a su Hijo a recibir el castigo de nuestros pecados. Pero que al levantarlo entre los muertos, con eso nos dio garantía de que un día nos va a levantar entre los muertos. Es por ello que la Escritura dice que el fin de la ley es Cristo, para poder justificar a todo creyente. Porque antes que se diera la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se imputa el pecado. Diciendo una vez más que Cristo es el fin de la ley. Si no hay ley, entonces estamos en las mismas condiciones de antes que se diera la ley. Porque antes que se diera la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se imputa el pecado. Pero aquellos enemigos de la cruz siempre dirán que ellos guardan la ley. Pero se les olvidó que el que nos rescató a nosotros es Jesús. Aquel que dijo: un mandamiento nuevo yo les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿A quién debo amar? El maestro entonces dice: a ustedes los que me escuchan yo les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a aquellos que les hacen mal. Oren ustedes por aquellos que los ultrajan, por aquellos que los maldicen. Presten sin esperar nada a cambio, y será vuestro galardón grande en los cielos. Y seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Porque si ustedes hacen bien solamente a la gente que les hace bien, ¿qué mérito tienen? ¿No hacen lo mismo los pecadores? Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué han hecho de extraordinario? Porque los pecadores eso es exactamente lo que hacen. Esa es la grandeza de aquel a quien ustedes le llaman Padre, Señor. Es por ello que dijo: ustedes me llaman Señor. Y es cierto, porque lo soy. Pero si yo soy Señor, ¿en dónde está mi honra? Es por ello que hoy una vez más te dice: no juzgues y tú no serás juzgado. No condenes y tú no serás condenado. Perdona, así como yo te he perdonado. ¿Juzgar qué cosa? Juzgar en base a los 10 mandamientos. Porque aquellos hipócritas que dicen que guardan la ley de Dios son los que condenan a sus hermanos de idólatras, de codiciosos, de asesinos, de secuestradores. De eso está hablando las Santas Escrituras. Pero también la Escritura dice que sí
puedes juzgar las enseñanzas de estos falsos maestros, porque él dice, porque has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Te diste cuenta? Que el conocimiento te da libertad. Es por ello que el maestro dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Y para gloria del Dios Todopoderoso, sabemos que este mensaje ha impactado tu corazón. Amén, aleluya, gloria a Dios.